Y vamos a hablar a continuación de una novela cuyo escritor está aquí con nosotros, nos acompaña. Hablamos de El eco del agua, un trabajo de Óscar García que tiene como protagonistas, vamos a decirlo así, a Cecilia Servando, pero podríamos decir que también, hasta cierto punto, es protagonista, no sé si me equivoco, el medio rural. Óscar, ¿es cierto, no es cierto? Sobre todo ahora pensando que el medio rural está de moda. Pues sí, es perfectamente cierto porque tres son los pilares en los cuales se fundamenta mi libro, los protagonistas, que son reales, mis abuelos paternos, Servando y Cecilia, y el segundo es el pueblo que los vio nacer y que los vio crecer, que se llamaba Talavera la Vieja y que tristemente pues desapareció bajo las aguas del pantano de Valdecañas. Entonces el medio rural está presente a lo largo de toda la novela porque se tratan las costumbres, las tradiciones y la forma de hablar tan particular que se tenía por aquella zona. Sí, porque es verdad, ahora que lo comentas, sí que es verdad que ha habido, yo por lo menos he oído alguna vez que hay una zona de Extremadura donde no hablan castellano, no hablan portugués, no hablan gallego, hablan una La especie Fala, de... sí, pero eso nos pilla un poco más retirado. La Fala Una está en zona la más. frontera, sí, en la frontera entre Extremadura y Portugal, que hablan la Fala, que es una mezcla entre las dos. Pero no, esto está por la zona de los Ibores, que es un geoparque mundial de la UNESCO, reconocido. O sea, geoparque mundial de la UNESCO, que tiene las famosas cuevas de Castañar, y entonces es un motivo más para visitar aquella zona. Ahora no, porque lo mismo se hace de calor la gente y no sé si lo llevarían demasiado bien. No es la mejor época, pero No. lo que sí veo son muchos paralelismos entre este pueblo y alguno, podríamos decir, alguno de la montaña palentina. Efectivamente, Me habla de sí. Geoparque, tenemos aquí las Loras, con una cueva, la cueva de los franceses, un pueblo que acaba, ¿no? Sucumbiendo al paso de, vamos a decirlo así, ¿no? A las circunstancias, ¿no? Pero sobre Sí, todo a la necesidad, se crea un pantano y desaparece ese pueblo, no desaparece su gente, pero siempre se queda algo atrás, ¿no? En este tipo de grandes cambios sociales siempre acaba quedando algo atrás. efectivamente. Es algo similar a lo que ocurrió, lo que estás comentando tú, en el pantano de Aguilar de Campo, que también desaparecieron tres pueblos. La población era mucho más pequeña, porque yo el que hablo eran cerca de 1.800 habitantes, que luego había que recolocar y de ahí que luego se tuvieron que construir los pueblos de colonización, que es de donde yo vengo, de uno de ellos que se llama Rosalejo, pero el patrimonio tan inmenso que tenían esos pueblos, pues una iglesia se trajo entera aquí a Palencia Capital, o sea que fíjate, y en el caso de Talavera la Vieja, sus orígenes eran romanos, o sea, de lo poco que se salva son los mármoles, que es el único pórtico de curia que se mantiene de todo el Imperio Romano, con lo grande que fue, y poco más, y es una lástima porque sobre todo es perder las raíces de esa gente y volver a empezar de nuevo es lo que más les costó, más que las pérdidas materiales, que bueno, uno puede volverse a construir una casa, pero los recuerdos ahí quedaron, debajo del agua. Estaba pensando precisamente, Oscar, que quizás esta pueda ser la motivación para haber decidido emprender este proyecto y escribir este libro, el que no se pierda esa historia, todo ese legado cultural. Sí, lo primero es un homenaje a mis abuelos, porque ya digo que los he tomado como protagonistas. No es su biografía, porque yo realmente no estaba allí cuando sucedieron las cosas. La novela arranca en el año 36 con el inicio de la Guerra Civil Española y culmina en el 63, que es cuando se hunde por fin el pueblo. Entonces, lo primero es un homenaje hacia ellos, porque yo vengo de ellos, entonces me parece que a las raíces hay que darle la importancia que tienen. Y lo segundo, pues lo que tú dices, que ese pueblo, si no hablamos los descendientes, yo ya sería la tercera generación de él, pues permanecería en el olvido. Entonces hay que sacarlo a flote, de ahí el eco del agua, para que no termine de sucumbir pues, a las necesidades de esa época, que fue construir una presa para dar energía eléctrica a una zona. Bueno, tiene que ser difícil encontrar el equilibrio entre eh, contar lo que fue, lo que pasó, ¿no? Y el tomarse licencias, ¿no? Y dotarle de florituras para quizás enganchar más al lector o tener algo más que contar, ¿no? Que no sea simplemente, por así decirlo, una biografía. Sí que es complicado y más que nada mantenerte al margen, porque claro, yo tengo muchos vínculos afectivos con los personajes que aparecen. Por la novela aparece mi padre, aparece mi tío, mi otro tío, entonces
he intentado mantenerme al margen para que sea el propio lector el que vaya determinando cuáles son la opinión que tiene por uno u otro personaje, porque claro, no todos le pueden caer bien. Estoy retratando una época muy dura, que fue la guerra civil, sus consecuencias. Mi abuelo encima le tocó pertenecer al bando perdedor, entonces el equilibrio también, y para no caer en la simpatía por un grupo político determinado o por otro, es complicado. Y dotarlo de humor, que por eso también he introducido personajes que dotan de humor para que la historia sea más liviana. Claro, la tragicomedia, ¿no? Podríamos decir. Al Sí, final, cualquier drama, siempre si consigue, aunque sea en algún momento, sacarnos una sonrisa, se hace más llevadero, no sé si más llevadero, más digerible, ¿no? sí, yo creo que más digerible porque la realidad está ahí, no se puede evitar. Es una parte que forma parte, vuelvo a repetir, forma parte de la historia de nuestro país. Pero a mí mis abuelos nunca me lo han transmitido ni con rencor ni con ningún tipo de maldad, sino todo al contrario, sino que hay que reconciliarse, que hay que saber perdonar y que hay que saber mirar hacia adelante. De hecho, mis otras raíces, que son palentinas por parte de madre, pues mi abuelo José le tocó luchar por el otro bando. Y de esa mezcla, pues he salido yo. O sea que de eso se trata al fin y al cabo, de llegar a un entendimiento. Ya que lo comentaba, en la novela sale su padre, sale sus Mm. tíos, que serán de los primeros que estuvieran deseando leerla y no sé si le ha transmitido también sus impresiones. Pues tuve que pedir permiso. Mi padre tristemente falleció antes de ver la novela terminada, Qué pero pena. mis tíos sí, les tuve que pedir permiso porque, claro, utilizo sus nombres reales, que también tela. Mi tío se llama Bistremundo, o sea, yo que tenía un bisabuelo que Muy tiraba, original. sí, tiraba de Santoral. Entonces, si nació ese día, pues era San Bistremundo, le tocó Bistremundo. A ver, que podía ser San Juan, pero que no iba a ser como todos, ¿no? Madre mía. No, le tocó Bistremundo. Entonces, lo primero que hice con el borrador fue dárselo a ellos para que me dieran el visto bueno, porque al fin y al cabo era su historia. Entonces, como tuve el visto bueno, pues me lancé a la aventura de publicarla. A ver, que dicen que no hay peor crítico que uno mismo. Seguro que es uno mismo el que le pone todas las pegas del mundo y dice, esto no me acaba de convencer, lo cambio. Pero claro, una vez que ya está terminado y se entrega, y sobre todo con esa conexión, ¿no? Entiendo que estaría mucho más a flor de piel el nervio para a ver qué me dicen, a ver si hemos acertado. A ver. Sí, porque para mí es fundamental no solo las raíces, sino también la familia. Entonces, yo sin el apoyo de mi familia, pues no lo hubiese hecho. Eso es así, tanto de un lado como de otro, porque la novela está dedicada a mis abuelos palentinos y a mis abuelos cacereños. En el mismo el orden me da. Claro, pero al final, ¿qué es lo que le acaba moviendo uno? Sobre todo a contar esta historia. Es verdad que es una historia que puede identificarse mucha gente, aunque no sea la historia de su pueblo, Mm. puede ser parecida a uno que conoció, en el que vivió o que... Claro, pero decidirse dar ese paso a escribirla, a editarla, ¿no? Y publicarla, que es que todo eso no es nada fácil. Mm. Y ojo, que probablemente la parte editorial es muy complicada, pero la realmente difícil es enfrentarse al folio en blanco y a ver cómo contamos esta historia que es tan cercana y que afecta a tanta gente cercana, ¿no? Efectivamente, porque al ser una época eso que yo no he vivido, no solo me valía con lo que me contaran mis abuelos o mis padres en las reuniones familiares, sino también que me he tenido que documentar para saber qué trasfondo había detrás de todo eso. Entonces el trabajo de documentación ha sido lo más largo. La idea la tenía muy clara porque yo he crecido con las historias que contaban ellos acerca de su pueblo. Entonces más o menos el eje argumental le tenía muy claro, que el que vertebra realmente la novela son los cuadros del Greco. Siempre en mi familia se ha contado que mi bisabuelo lo rescató de la iglesia y a partir de ahí surge todo lo demás. Entonces ya digo, era sobre todo poner en valor el esfuerzo de toda esa gente, que gracias a eso pues podemos estar tú y yo aquí hablando con total libertad. Si no, sería imposible. Claro, que son las generaciones que construyeron este país, ¿no? Y Sí, como comentaba antes, sin ningún tipo de no, rencor, y ni, dejaron atrás muchas cosas para poder seguir avanzando, que es de lo que se trata. Mm. que es algo que quizá deberíamos hacer más hoy día, ¿no? Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Y no politizar tanto. Hay una frase que es la que digo al principio, que la decía mucho mi abuela y mi abuelo, en extremeño, claro, decía, hijos míos, no os metáis en política. Oye, O gran sea que eso, consejo, ¿eh? eso resume mucho su filosofía de vida. Ojo, y preguntaba por la acogida que ha tenido o la recepción que ha tenido el libro entre la gente que podía estar implicada, ¿no? Y relacionada con la historia
y el resto, el gran público, esa gente que incluso en muchos casos a lo mejor ni se esperaban, ¿no? Que, anda, has sacado un libro, Óscar, ¿y de qué va? Esa gente, que a lo mejor era más ajena a la historia. Pues me ha sorprendido porque yo, claro, al ser de mi familia pensaba que era una historia muy particular, pero no, hay mucha gente que en su familia, lo que pasa es que estas cosas de la guerra pues no se solían hablar, y dice, pues a mi padre le pasó lo mismo, a mi abuelo le pasó lo mismo, ha sido como una especie de catarsis también para ellos. Yo después de las presentaciones es como si hiciéramos eso, una terapia psicológica entre todos, contando cada uno lo que les sucedió. Entonces, el sorprendido he sido yo de que la gente se acercara a mí para decirme eso. Pues a mí me pasó esto, a mí tal. Entonces se podría eso, hacer una segunda parte con todas esas anécdotas que hay. Bueno, ahí queda lanzado el guante, que se lo lanza uno a sí mismo. Veremos a ver qué pasa, Óscar, ¿no? Sí. Había citado en las presentaciones. Tenemos unas cuantas previstas por aquí. Sí, mañana mismo, sin ir más lejos, en la Biblioteca Pública de Palencia a la una, pasado mañana también a la una en el Centro Lecrac, aquí en Palencia, y por la tarde en Saldaña, en la Casona, y el sábado, que es día 15, pues estaré en el centro, en San Pedro Cultural, En en Becerril. Becerril. O sea que muy contento de la acogida. Unas cuantas citas por Palencia. Vamos a recordar a la gente El Eco del Agua, esa publicación donde lo van a poder encontrar aquellos que estén interesados. Pues se puede encontrar como Santiago Segura, que voy haciendo propaganda, mi página web, oscargarciarodríguez.es, y la versión digital en Amazon. Y ahí lo tienen fácil, Sí, que cada uno dé el paso, lo coja, lo lea, lo disfrute y luego lo comparta, que también es, eso será muy buena señal. sí, por redes sociales, que ahora es como se hace todo. Totalmente. Pues Óscar, muchas gracias por haber venido, mucha suerte en las presentaciones, en el recorrido de la novela y ojalá que venga, no sé si esa segunda parte con las anécdotas, pero que vengan otras en el futuro de las que podamos dar buena cuenta aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad y viva Palencia con P. Eso es, di que sí.